en respeto, en respeto a que establecemos un horario y entonces las personas se conectan a esa hora y esa hora exacta comenzamos nosotros exactamente a las 7 de la noche. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque hoy podemos confesar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Y siendo nuestro Dios creador, a ti te plació, Señor, enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a que tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario, para que allí nosotros fuésemos libres del pecado original, de la maldición y de la muerte que trajo como consecuencia el haber desobedecido a tu palabra, el haber tomado el consejo de Satanás y haber dejado tu pacto. Gracias, Señor, porque no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, tu palabra no cansa, tu palabra es viva y poderosa. Y cada día, Señor, a una misma porción de la palabra se hace viva para nosotros, para que nosotros seamos vivificados, enseñados, alimentados y que nosotros podamos disfrutar de la bendición del Evangelio, de la buena noticia de Cristo. Te pedimos, Señor, orando por cada uno de mis hermanos que están en la plataforma y por los que aún vendrán, que nos llenes a todos en plenitud de tu Santo Espíritu. Que nosotros podamos tener la concentración en la palabra en este tiempo. Que todo lo que nosotros aprendimos antes, Señor, que no sea conforme a ti, Cristo resucitado. Si te conocimos de otra manera, ahora no es así. Ahora no te conocemos según la carne. Queremos conocerte como seres espirituales que somos porque Dios es espíritu. Y los que te adoran en espíritu y en verdad es necesario que les adoremos. Y así venimos nosotros delante de ustedes rendidos, con acción de gracias, con anhelo en nuestro corazón por conocer tu palabra, por disfrutar tu palabra y por vivir nosotros dentro de tu palabra de manera natural. En tu nombre atamos todas las fuerzas de la oscuridad, toda distracción, toda religión, religiosidad, misticismo, legalismo, humanismo, todo lo que nosotros hemos hecho en nuestras propias fuerzas, Señor, pero que no nos ha permitido realmente disfrutar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Lo atamos en el nombre de Jesucristo, que es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo, a través del cual podemos ser salvos. Salvos de nosotros mismos primeramente, salvos del sistema del mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, y salvos de toda estrategia, de todo molde y de toda trampa de Satanás. Oramos, Señor, con acción de gracias, disponiendo nuestro corazón para meditar ahora en la alabanza, no para cantar una alabanza, sino para meditar en el contenido de lo que te decimos a ti en adoración y en alabanza. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tu palabra, Dios, yo anhelo sinceramente. Tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón.
mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Tu palabra, Dios, yo anhelo sinceramente, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. Todo lo que soy quiero dejar a tus pies, Señor. Tu palabra me cautivó bajo tu voluntad y al campo que me da. Yo iré, Señor, y tu palabra es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Es mi espada, mi fortaleza. Solo tu palabra salvará el mundo. La luz de Cristo yo proclamaré. Solo tu palabra avivará este mundo. Y les doy la bienvenida a quienes no estaban conectados desde el principio, pero le doy muchas gracias al Señor, porque como Dios obra conforme al plan que tiene establecido, el que nosotros no podemos ver, en muchas oportunidades no lo podemos ver. No quería abrir esta cámara así, pero la voy a tener que abrir así, es que estoy en la cama de mi nieto
en el cuarto de mi nieto y entonces tiene, ya ven ustedes todo lo que tiene aquí, ¿verdad? Y pues estoy rodeada de todos esos muñequitos, y pero es que no me siento cómoda si no, no me veo bien la cara. Em, entonces le doy las gracias al Señor porque a través de la oportunidad de tener entre nosotros a nuestros hermanos de la iglesia Huerto de los Olivos en Pucusana, que está ubicada en Pucusana, Lima, en Perú, pues tenemos una apertura entonces ahora no solo para nuestros hermanos de Pucusana, sino también para nuestros hermanos de la Iglesia de Manuel Latinoamérica y sus familiares que quieren y tienen la motivación de comenzar con nosotros, también el discipulado. Les pregunto, ¿tengo buen sonido, hermano Alberto? Sí, pastora, llega muy bien. A la Gracias. hermanita Nathan que reinicie el Zoom en todo caso si no funciona bien su audio. Sí, es nuestra hermana Iliana. Sí, Iliana, no sabemos por qué tienes este problema de audio, pero sí tendría que reiniciar el Zoom en este caso. Entonces le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y la Iglesia de Manuel Latinoamérica está creciendo. Y tenemos aquí hermanos que están en Estados Unidos, que son de México, que están en Chile, mi hermana María Gabriela, que están, como les decía, en Perú, en Venezuela, y nosotros acá en Canadá, y discúlpenme los de que de algún país que no mencione, pero realmente es un privilegio que nosotros estemos en este momento concentrados en la palabra de Dios. ¿De qué manera compartimos el mensaje? Es un mensaje que tiene un orden y es un orden, el orden de la palabra. No porque nosotros vayamos a estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que sí lo vamos a hacer, pero no porque vamos libro por libro, sino porque vamos ordenando el mensaje del Evangelio para comprenderlo. ¿Por qué necesitamos comprender el mensaje del Evangelio? Porque hay muchísimas personas que han podido leer la Biblia durante toda su vida, durante toda su vida han leído la Biblia y la pueden haber leído varias veces y sin embargo no tienen la claridad de cómo se comparte el Evangelio, de cómo se lleva una persona a los pies del Señor, de cómo se inicia una conversación para llevar a una persona a la comprensión de la necesidad de Cristo. Y hoy vamos a hablar del Evangelio que se disfruta, porque hablamos de disfrute, porque el Evangelio significa la buena noticia de que Dios se vistió en el cuerpo de un hombre para venir a buscarnos a nosotros. Y viniendo a la tierra en forma de hombre, el mismo Dios, ¿por qué decimos que el mismo Dios? Porque el que se encarnó fue el Verbo. A través del poder del Espíritu Santo, el Verbo se encarnó en el vientre de María y nació como un hombre. ¿Dónde dice la palabra esto? Lo dice en Mateo 1, del 18 al 23, cuando nos habla de cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Dice la palabra que el nacimiento del Señor Jesucristo fue así, que estando María comprometida con José antes de que se juntasen como pareja, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María concibió del Espíritu Santo. Y dice la palabra en Juan 1:14, en referencia al verbo. ¿Por qué decimos que el verbo es Dios? Porque Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo. En el principio en Génesis. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin el verbo nada de lo que hubiese sido hecho, de lo que fue hecho, hubiese sido hecho. En el verbo estaba y aún sigue estando la vida.
y la vida es la luz de los hombres. El verbo es la luz de los hombres. Por eso el Cristo en cuerpo de un hombre dice, yo soy la luz del mundo. Y el Evangelio es la buena noticia de que el verbo se encarnó y se hizo hombre. Y dice la Biblia, en el caso del apóstol Juan, que fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir el Evangelio, la buena noticia, dando la buena noticia, dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y tomamos la palabra de Hechos 10:38. Dice la palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo Jesús de Nazaret, este Jesús, el Salvador, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué hizo bienes y sanó a los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Entonces, vemos el título del mensaje. ¿Cuál es el evangelio que se disfruta? La buena noticia de que este Jesús de Nazaret es nuestro Salvador y cómo a través del Salvador nosotros también fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Y ahora Cristo nos habita. Y ahora Satanás no tiene poder sobre nosotros porque estando nosotros oprimidos por Satanás, Cristo vino a salvarnos. La buena noticia que se disfruta es que ya el Mesías vino a la tierra. El Evangelio es la buena noticia, pero el Evangelio primero lo tengo que hacer mío. En eso estamos concentrados y nos vamos a concentrar nosotros en este discipulado, en cómo hago yo la buena noticia mía, cómo Cristo es mi Salvador y es mío, cómo yo soy suya y Él es mío. ¿Por qué necesito a Cristo? ¿Por qué necesito salvación? ¿De qué necesito salvación? ¿Por qué Cristo se reunió con los discípulos? ¿Por qué Cristo dijo que hiciéramos discípulos? Son tantas, pero tantas, tantas interrogantes, hermanos, que les hablo, yo les hablo desde mi experiencia en lo que el Señor, lo que yo viví en el Señor. Yo tengo 33 años en el Evangelio. 33 años en el Evangelio, de los cuales tuve 21 años en la religión evangélica, dedicada en la iglesia, fiel en la iglesia, hasta que a Dios le plació darme un liderazgo dentro de la iglesia, fundadora de iglesias, en campos difíciles, pero, ¿cómo se llama? Teólogo. Yo estudié teología, 5 años de teología, porque yo amaba al Señor, yo quería saber más del Señor, pero queriendo más del Señor, saber más del Señor, yo no conocía al Señor. Por eso yo no tenía la felicidad y el disfrute en Cristo. Y cuando el Señor me lleva a mí, me permite a mí conocer el Evangelio que se disfruta en las casas, en el lugar de trabajo, donde quiera que yo estoy, se comparte de manera natural. Yo literalmente pude ver los cielos abiertos y mi vida transformada. En un instante, un abrir y cerrar de ojos, no, hermanos. Esto es algo que se trabaja y se aprende, pero con anhelo, con amor, en disfrute, no en sufrimiento. No en es que yo tengo, es que yo tengo. No, yo anhelo, yo anhelo. Una persona que me decía este fin de semana, este fin de semana, sí, este fin de semana, me decía, es que
Yo eso ya me lo sé. Y allí en ese momento yo le dije, ¿tú crees que yo me sé la porción de la palabra de Génesis 3:15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y me miró así y me dijo, parece que se lo sabe. Y yo le dije, todos los días yo me repito a mi alma, a mi espíritu, le repito esa palabra. Tú, Satanás, ya fuiste aplastado por la simiente de la mujer que es Cristo. Él es mi Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es mi Cristo, es Emmanuel. Y es el único que me ha dado a mí la identidad como hija de Dios. Porque dice la palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, qué privilegio haber sido hecha hija tuya. Yo no me canso. ¿Cómo me voy a cansar de la palabra? Pero nosotros nos cansamos porque no entendemos la palabra y porque no tenemos el fundamento espiritual sobre el cual poner la palabra. Entonces, ¿cómo la pongo? La pongo como conocimiento. Y esos son las vacas sagradas que nosotros tenemos que destronar aquí. Las vacas sagradas son para los hindúes, o sea, para la India, las vacas son sagradas, la vaca no se toca. Nosotros nos comemos las vacas, ¿verdad? Nosotros nos comemos las vacas. Hasta las pezuñas nos las comemos en una sopita, un caldo de pezuña, de pata de vaca, que dice que levanta hasta los muertos. Nosotros tenemos que quitar las vacas sagradas, porque nosotros tenemos mucha idolatría, aún idolatramos la religión. Y la religión no salva, la religión mata, la religión castra, la religión engaña, la religión condena, la religión señala, pero el Evangelio libera. El Evangelio libera. Le pregunto, porque me gustaría preguntarle, hermano Alberto, se ve la lámina, ¿verdad? Está excelente, pastora. Muy bien. Gracias por sus instrucciones. El hermano Alberto me ayuda y me colabora a mí, colabora a mí, no solamente a mí, a la iglesia, con todo esto que tiene que ver con la multimedia. Entonces, alabábamos al Señor diciendo, tu palabra, Dios. Yo la anhelo sinceramente. Que tu palabra hable hoy a mi corazón, pero no solamente al mío, a cada uno. Por eso ponemos esa alabanza. Y es que todo, hermano, fue creado por la palabra. Cuando nosotros vemos el principio de la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Satanás estaba sobre la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas para crear todo en luz. Dios crea todo en luz y todo lo crea por la palabra. Dios ordena y se cumple. Por eso es que dice, todo lo que fue hecho por el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra, el que ejecuta la acción. El hermano Alberto y Silvia llevan la oración y la alabanza de los días miércoles. Ok. ¿Qué acción hay allí? Llevar, ocuparse. El hermano Alberto y la hermana Silvia se ocupan. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Ocuparse. Y nosotros entendemos perfectamente en el español. Sujeto, verbo y predicado. ¿Quién es el verbo? El que ejecuta la acción. Así que la acción fue ejecutada por el verbo. Y dice la palabra en Génesis 1, del 11 al 12, después dijo Dios,
produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿Cómo que fue así? Pues sí fue así porque la tierra produjo pues hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. ¿Y saben qué? Dios lo supervisó y vio que era bueno. Era bueno. Y dijo Dios, ¿de qué estamos hablando aquí? De la hierba. Hierba y reino vegetal. Génesis 1:20-21. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Por eso cuando llegamos, mira dónde estamos nosotros, en el 20 y el 21. Por eso es que cuando llegamos, vamos viendo la palabra en orden, nos damos cuenta, reino vegetal, ahora vienen los animales, aves y, y animales del mar, animales en los cielos, animales en las aguas. Ahora el 24 y el 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Porque hay género, femenino y masculino, y especie. Y vio Dios que era bueno. Estamos en el 25. Estamos en el 25. Entonces, si Dios se ocupó de la hierba, que como dice la palabra, hoy dijo el Señor Jesucristo en Mateo, si la hierba, los lirios del campo, Dios los visten mejor que Salomón, y hoy son y mañana son echados al fuego, y Dios los viste de esa manera, no se olvidaría Dios del hombre que es su perfección, que es su creación perfecta. ¿Cuál es la condición humana desde el principio? Nos los dice la palabra en Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 28. Miren lo que dice la palabra, porque no lo tengo, no lo escribí aquí. La palabra dice ahora en Génesis 1, 26 al 28, nos viene a dar el orden de la creación, el orden de la creación. Esta Génesis 1, 2 y 3, nosotros lo vamos a transitar de tal manera que hagamos de Génesis 1, 2 y 3 nuestra plataforma de fe. Porque si nosotros no tenemos un fundamento sobre dónde colocar y ordenar la palabra, uno anda por aquí, uno anda por allá, uno anda por allá, como en las casas. Si usted tiene un estante, aquí está tal cosa, si usted tiene ahí, como yo siempre pongo el ejemplo de las tijeras, porque a mí eso era lo que más era lo que más tenía yo en mi casa, tijeras. Y sigue siendo así, ¿saben? Tijera pequeñita, tijera más grande, tijera, tijera, tijera. Porque no encontraba la tijera hasta que dije, este es el puesto de las tijeras. Miren lo que dice la palabra. Entonces, Génesis 1, 2 y 3 es lo que nos permite a nosotros entender el mundo espiritual. Es Génesis 2, 1, 2 y 3 donde está el fundamento de la vida del hombre. Miren lo que dice la palabra en Génesis 1,
del 26 al 28. Llegamos hasta el 24. Entonces dijo Dios, ya creamos las plantas, ya creamos los animales del cielo, los animales del mar, los animales de la tierra. Habrán bestias que caminan sobre la tierra, habrán otros que se arrastran sobre la tierra. Entonces dijo Dios, yo les sugiero que busquen Génesis 1, 26 al 28, porque yo no estoy parafraseando, yo estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, creamos a los animales, diferentes tipos de animales, sí. Ahora hagamos, presupone una reunión divina, el Dios Trino, el Dios Creador, el Dios Verbo, el Dios Espíritu Santo, dicen, hagamos al hombre un ser espiritual, conforme a nuestra semejanza. Dios es amor, porque lo amamos, lo hacemos para estar con nosotros. Dios es gozo, para que viva feliz. Y Dios es paz, para que viva en la paz nuestra. Por eso yo disfruto tanto cada vez que lo saludo. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Porque Cristo nos ha traído esa condición original, a disfrutar de la gracia, que por gracia somos salvos, a disfrutar de la misericordia de Dios, que es el cuidado permanente de Dios en nuestras vidas, y a disfrutar de la paz que solamente Él nos puede dar, porque en Él está nuestra confianza segura. Así saludaba el apóstol Pablo a título personal. Cuando se refería a las iglesias, solamente decía gracia y paz. Esa es la diferencia. Que cuando él saludaba a un Timoteo, cuando saludaba a un Tito, revisen las epístolas. Le decía gracia, misericordia y paz. Recuerda que la mirada de Dios está sobre ti. Pero vamos a Génesis 1:26. Esta reunión que presupone este acuerdo divino de la Trinidad en crearnos a nosotros, al hombre un ser espiritual para que esté con nosotros y que sea el Señor y señoree y que sea el Señor, y ahora Dios da el orden. El hombre para estar con nosotros, los peces en el mar, las aves en los cielos. Habrán animales que caminan sobre la tierra y habrán otros que se arrastran sobre la tierra. Pero el hombre es el Señor de toda la tierra. Lo dice Génesis 1:26. Dice, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra. Nosotros somos los señores del cielo y el hombre el Señor de la tierra. Ese es el señorío y la autoridad que Dios le dio al hombre. Hagamos al hombre. Y Génesis 1:27 nos confirma. Y creó Dios al hombre a su imagen, creó Dios al hombre un ser espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A imagen de Dios lo creó. ¿De cuál Dios? Del Dios Trino. El Dios Trino es espíritu y los creó varón y hembra. Y a este hombre y a esta mujer, dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios a los dos por igual.
Y Génesis 1:28 nos está hablando de la misión de vida que Dios le dio al hombre. Sé el Señor y el juez de la tierra. Multiplíquense en hijos e hijas que tengan la imagen y la semejanza del Dios Trino. Eso es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, ¿por qué la humanidad culpa a Dios? Y yo lo coloco aquí con toda la intención. Dios es un acusado sin derecho a la defensa, porque todo el que es acusado tiene derecho, ¿verdad? Hasta que no se demuestre lo contrario, sigue siendo inocente. Pero Dios no. La humanidad acusa a Dios. ¿De qué lo acusa? ¿De qué acusa el hombre, la humanidad a Dios? De que porque los niños no tienen, por cómo es posible que eso le pasó a los niños, cómo es posible que hayan divorcios, cómo es posible que un hijo mate a la madre, cómo es posible que un padre mate a su hijo, cómo es posible que haya gente pasando necesidades, cómo es posible que haya esa gente en África que vive así, 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 asado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Sabe por qué le culpan de todo a Dios? Porque no conocen a Dios, porque no saben de dónde vienen, porque no conocen la condición humana del principio, que Dios creó al hombre un espíritu con un alma y que tiene un vehículo, que es el cuerpo. Y como el hombre no conoce lo que hizo Dios, por eso es que el hombre acusa a Dios. Lo acusa. Ahora, ¿cómo Dios se defiende? Dios no necesita defenderse. Dios necesita de hombres y mujeres como ustedes y como yo, que disfrutando el Evangelio de manera natural, podamos experimentar la vida de Dios en nosotros, el plan de Dios en nosotros, la palabra de Dios en nosotros. Y podamos experimentar la oración como un estilo de vida, la oración dentro de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en Génesis 1:26-28? El creador, que es Dios Trino, se dispuso a crear a un ser salido de sí mismo, que tendría sus propias características y que viviría siempre dentro de Dios como su hábitat natural. Esa es la condición humana del principio. Entonces, si esa es la condición humana del principio, ¿qué pasa con el hombre que acusa a Dios de la realidad que vive? ¿Por qué acusa el hombre a Dios? Y es que vemos la perfección y el amor de Dios en todo. Y lo vemos perfectamente en Génesis 1, porque en Génesis 1 está toda la planificación de Dios para el hombre. En Génesis 2 está la creación de Dios. Ahora Dios crea al hombre. Y en Génesis 3 está cómo el hombre se separa de Dios. Entonces, ¿cuál es la realidad del mundo y por qué el mundo acusa a Dios? Porque el hombre está separado de Dios. Esa es la realidad. La verdad es que Dios creó al hombre para estar con él. El único ser que Dios creó para estar con él es el hombre. Por eso cuando el diseño de Dios se cambia, el resultado es muerte. Dios dijo que los peces vivirían en el mar. Ese orden divino es el orden divino. Usted saca un pez del mar y se muere. Usted agarra un hipopótamo y lo mete en un avión último modelo y le abre la puerta y lo lanza a volar. O lanza un elefante con su orejota para que él planee el elefante. No, lo que va a planear es que va a quedar abajo aplastadito. Porque no fue diseñado por Dios para eso. Entonces, el diseño de Dios lo cambió el hombre. El hombre fue creado para estar con Dios.
Y Dios muestra hasta el más mínimo detalle en el hombre, para el hombre, que miren lo que dice Génesis 1:29. Estamos en Génesis 1. Y dijo Dios, ¿qué Dios dijo eso? El Dios trino, hermanos. Todo es el Dios trino, el Dios trino y Dios trino, el Dios trino. Muestra, el Dios trino muestra su interés, muestra su amor, muestra su preocupación por el bienestar del ser humano desde el principio, desde el principio. Y dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Entonces, vemos en la preocupación de Dios por el bienestar del hombre, que luego en Génesis 2 vemos cómo lo coloca en el huerto del Edén, y le dice, te he dado toda, pero te he dado toda semilla. Te he dado todo. Preguntémonos, ¿qué le faltó a Dios para darnos desde el principio? Nos dio todo, hasta el libre albedrío nos los dio. Entonces, Dios es un dador generoso, es un Dios de amor. Yo te lo he dado, tú no tienes que trabajar, sudar la gota gorda para comer. Todo te lo he dado. Y como es una semilla, como hay semilla en los árboles, eso garantiza la continuidad de tu alimento, de lo que yo te he dado. Y por eso Génesis 1:31 termina de una forma tan hermosa, a mí me parece tan hermosa, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí era bueno, más o menos, era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Por eso es que Dios en la creación hizo todo perfecto. Todo era bueno. Pero dice la palabra en Oseas 6:7. Estoy tomando la palabra de Oseas 6:7 para no adelantarme a Génesis 3 del 1 al 6. Mas ellos, ¿quién? Toda la humanidad, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron. Allí omitieron la palabra de Dios. Allí dejaron de lado mi palabra. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, dice el Señor. Así como lo hizo Adán. ¿Y qué fue lo que hizo Adán en el principio? Dejó el pacto de Dios para tomar el ofrecimiento de Satanás. Por eso es que hoy el mensaje es el evangelio que se disfruta. ¿Qué es el evangelio que se disfruta? Que hay una buena noticia que supera la realidad, porque la verdad no niega las circunstancias. La verdad transforma las circunstancias. Eso es lo que hace la verdad, transforma las circunstancias. Pero en Génesis 3 vemos que el hombre y la mujer abrazaron, sí, la gran mentira de Satanás. Ustedes no van a morir si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes van a ser como Dios. Y como ellos abrazaron la gran mentira, se hicieron parte de la mentira y entregaron lo que Dios les había dado. ¿Y qué le dio Dios al hombre? Identidad, autoridad, señorío, gobierno sobre toda la tierra. Y se lo entregaron a Satanás. Por eso es que la realidad es que el mundo vive sujeto bajo el príncipe de la potestad del aire.
que es Satanás. Dice la palabra en Juan 8:44, ¿cuál es la realidad del mundo? Y en gran medida la realidad también de la iglesia. Ustedes son hijos de su padre el diablo, Juan 8:44, y los deseos de él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, tal vez le suene extraño esto que yo estoy diciendo, pero ¿cómo usted dice eso, pastora? Que en la iglesia, si en la iglesia estamos todos los salvos. No, la iglesia está llena de gente que duda de la salvación y que hoy la pierdo y que mañana la encuentro y que mañana la pierdo y que mañana la encuentro y si hice esto y pierdo la salvación y si hice esto. Gente sin identidad, sin seguridad y por lo tanto no tienen autoridad contra Satanás, sino todo lo contrario. Hacen los deseos del diablo, aunque el diablo no sea su padre. Y por eso los tiene atrapados. Entonces, ¿qué estamos compartiendo nosotros hoy? Lo que nosotros estamos compartiendo hoy es lo importante de que entendamos que el Evangelio es la buena noticia que se disfruta. Yo disfruto de que soy un hijo de Dios, de que ya Satanás no tiene gobierno sobre mí y que ahora Cristo me habita. Yo creo en Cristo, soy una hija de Dios y el poder del Espíritu Santo está en mí para guiarme, para levantarme, para darme fuerzas, para darme la respuesta de Dios y la guía segura. Amén. Y les decía yo a ustedes la semana pasada, sobre todo al equipo de evangelismo, porque aquí entre nosotros está el equipo de evangelismo que Dios ha levantado en Lima, Perú, que ese es el sistema que hizo el Señor Jesucristo. A través de la palabra, de guardar la palabra, de ordenar el evangelio y de conocer el evangelio, Dios levanta a sus discípulos. Y yo les decía a ustedes, en un principio yo voy a estar compartiendo el mensaje con ustedes. Pero es que Dios levantó discípulos en Lima y los discípulos le van a dar continuidad al mensaje cada miércoles. ¿Por qué? Porque ese es el sistema bíblico. El Señor Jesucristo levantó a 12 y uno de ellos fue Diablo. Y los 11 continuaron predicando el Evangelio. Y el Señor levantó a Pablo, que no conoció a Dios. Pero por Pablo, el Evangelio del reino fue predicado y continúa siendo predicado hasta el día de hoy. Y nosotros tenemos la garantía de que el Evangelio va a tener continuidad. Nosotros somos la garantía de que el Evangelio va a continuar. Y lo que estamos ahorita es como en un preámbulo, como estableciendo ciertas bases, ciertas bases, ciertas bases. Esto yo lo tengo claro, esto para mí es verdad. ¿Cómo es que se disfruta esto? Hermano, se disfruta como, yo no sé qué fruta le gusta a ustedes. Disfruta. Disfruta. Vamos a poner la palabra fruta. Yo no sé qué fruta le gusta a ustedes. A mí me gustan muchas frutas, pero en especial hay tres frutas que a mí me gustan. La banana, que en Venezuela se llama cambur, y aprendan que ya eso ya no se llama más banana, se llama cambur. El cambur, el mango y la guanábana que me quedó debiendo Silvia. Si yo voy a comer una guanábana, y no es que, ay, una guanábana, búsqueme una cuchara en un plato. No, que me acá, uy, qué rico. Pero yo me como una banana, ¿verdad? Que es tan simple una banana, en todas partes venden la banana y yo hablo la banana y yo la desnudo. Ay, qué rico, señor. Solo tú puedes crear una fruta como esta. Pero me como un mango, así igualito. Uy, lo disfruto. Ahora, Cristo es mío y Satanás ya no tiene nada en mí. Y tengo el poder del Espíritu Santo que me levanta para vivir feliz. Pero yo tengo un secreto, yo sé quién es el camino, yo sé cuál es el camino para ir a Dios, yo sé cuál es la verdad y yo sé para qué vivo.
Ahora, ¿no voy a disfrutar yo eso? Yo sé cuál es el camino que conduce a Dios. Es uno solo. Y es Cristo porque lo dice la palabra y yo conozco la palabra. Entonces, para finalizar, hermanos, no les voy a poner tarea, porque yo no estoy para ponerles tarea. Les voy a sugerir con todo el respeto que lean el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis. Y les voy a sugerir que cada mensaje que escuchen, así como lo tienen escrito en su cuaderno, lo ordenen. Cada porción de la palabra que leímos hoy, la vuelvan a leer. Pero ¿para qué la voy a leer si voy a leer Génesis 1 y eso está metido en Génesis 1? Les hablo así, así me habla mi nieto, ¿saben? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque así es uno. Pues usted lo va a leer, pues usted dice, que esto está metido aquí, este es el orden de la creación, ok, aquí hombre, mujer, aquí está el plan de Dios, aquí, Dios le dio la comida al hombre, le aseguró la papa. Y usted lee Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Y con el mensaje de hoy, saquen sus títulos de oración en agradecimiento. ¿Cómo saco títulos de oración en agradecimiento? Gracias a Dios, porque creaste los cielos y la tierra para mí. Me creaste a tu imagen, un ser espiritual. Yo quiero vivir como un ser espiritual, no como un ser carnal. El que sufre, el sufriente, el quejoso, el criticón, el llorón, el envidioso, el triste, el resignado. Todos esos calificativos le corresponden a Satanás y ya él no tiene poder en mí. Amén. Vamos a entrar, vamos a pasar ahora unos breves minutos le voy a pedir a alguno de mis hermanos, ¿qué atravesó tu corazón en esta noche? Muy breve, un minutito, un minutito. Y le quiero hacer esa pregunta a nuestra hermana Adriana Cedeño. Bienvenida, Adriana. Buenas noches. Buenas noches, pastora, ¿cómo está? Gracias. Encantada de saludarte, hija linda. Bendiciones. Igual, amén. Bueno, pastora, sí, primeramente me encantó mucho y me atrae mucho, sobre todo la manera como ejemplificó lo de disfrutar el evangelio, porque ciertamente cuando algo nos gusta mucho, y en este caso la palabra, la entendemos, nos enamoramos y la disfrutamos. Y, y, y cuando empezamos a disfrutarlo y a caminar en conocer la palabra, ponerla en práctica, podemos disfrutar el Evangelio y podemos enamorarnos más del Señor y afianzarnos más en Él. Entonces me encantó esa manera de ejemplificarlo y que de verdad, si nos dedicamos a entender y a ordenar el Evangelio, podemos enamorarnos más del Señor y vivir más a plenitud. Amén. Gracias, Adriana. Gracias. También quiero decirles que ustedes tienen en el grupo allí mi número de teléfono. Mi número de teléfono comienza con +1 y luego viene 438. Ese es mi número de teléfono. Cualquiera de ustedes me puede escribir a mí para aclarar cualquier duda, para hacer cualquier pregunta. Yo estoy completamente a su disposición. Si no fuera por ustedes, yo no tendría sentido de vivir. Porque, ¿para qué voy a vivir yo? Como una planta ahí. Ven, que ni agua le quieren echar a uno los hijos. Los hijos no echan agua, los hijos echan otra cosa, ¿verdad? Echan bromas, echan otra cosa, pues. Pero, pero, pero que Dios me bendiga a los míos porque son una gran bendición mis hijos. Uno dice así, pero uno cuando se va poniendo mayor, uno está pendiente de lo que hace el hijo, lo que el hijo le trae, lo que el hijo le dice, si el hijo lo visita, si el hijo no lo visita. No, 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 no. Nosotros tenemos que vivir en Cristo felices para dar vida a otros. Y mientras le damos vida a otros, Dios le está dando vida también a nuestros hijos
porque somos ejemplo para ellos. Voy a invitar a mi hermano Rommel a compartir. ¿Con qué se queda tu corazón en esta noche, hermano Rommel? Bienvenido. Claro, buenas noches. Buenas noches. Sí. Eh, en el amor, ¿no? En el amor de Dios, de la manera que Dios nos ha amado y cómo Él nos creó a su imagen y semejanza y que nos creó para que viviéramos en Él, ¿no? Él es nuestro ambiente, ¿no? Y la autoridad que nos dio, ¿no? Eh, lo que nos ha dado para que nosotros enseñoreemos, ¿no? Nos enseñoreemos de todo lo que Él ha creado. Sí, Amén. con eso. Amén, hermano Amén. Rommel, gracias. Hermano Leoncio, buenas noches. Vamos a ver si puede abrir su micrófono. Me hubiese gustado mucho conocerlo, hermano Leoncio. Lo llamamos estando allá cuando estaba en Lima porque yo lo quería conocer. No se nos dio la oportunidad, pero estamos orando por usted. Qué bueno que está con nosotros, hermano Leoncio. Vamos entonces a orar para finalizar. Es importante que cada uno de ustedes, voy a dejar el grupo, los mensajes del grupo abiertos para que cada uno de ustedes pueda escribir con qué se quedó su corazón en esta noche. Así que los invito a cada uno, Georgia, Gregory, Sandy, que los saludo y los bendigo en Cristo Jesús. Y me goza muchísimo verlos, Rosa, mi hermana Margarita, todos los amo en Cristo, Georgia, Iliana, mi hermano Leoncio, Margarita, que no sé quién es Margarita Rodríguez. Ayúdame, Iliana. ¿Es tu mamita? Es mi tía, Es tu tía. Bienvenida, tía. Bienvenida. Y Dora Luz es tu mamá. es mi mamá, así es. Bienvenida, hermana Dora Luz. La mamita de nuestra hermana Ileana está en México. Los saludamos, los bendecimos y Ileana las va a ayudar para ver, ay, ¿cómo escribimos eso? ¿Qué es lo que se quedó en nuestro corazón? Eso. ¿Qué de la palabra que compartimos hoy, qué atravesó tu corazón? No es el resumen de lo que compartimos, sino lo que Dios le dio a cada uno de ustedes. Por eso es que la palabra, dice la alabanza, que tu palabra, mi Señor, hable hoy a cada corazón. ¿Cómo te habló el Señor hoy? ¿Con qué palabra? Porque en Él está la vida y Él es la luz para nosotros. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas nunca van a prevalecer contra la luz. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos hoy unidos, como en aquel aposento alto donde estuvieron los discípulos junto con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, unánimes en un mismo sentir, en oración, dentro de tu palabra, con la promesa de tu Santo Espíritu. Pero nosotros hoy tenemos esa promesa cumplida. Por eso te pedimos que nos llenes en plenitud de tu Santo Espíritu, para que recibamos la guía milimétrica que no nos permita movernos ni a diestra ni a siniestra. Que tu reino descienda sobre nosotros. Que las obras de tu Santo Espíritu sean nuestra cotidianeidad, Señor. Y que como testigos del poder de tu Evangelio, nosotros podamos vivir disfrutando de la buena noticia del Evangelio, disfrutando de que tú, que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ya viniste, consumaste la salvación en la cruz, resucitaste al tercer día y nos sentaste a nosotros junto a ti en lugares celestiales. ¿Qué mayor privilegio podemos esperar? Señor, hay muchas personas aún en las iglesias que dicen que lo mejor está por venir, pero no, Señor Jesucristo. Lo mejor ya vino, que eres tú, el reino de Dios que vino a la tierra en forma humana. Y nosotros, Señor, queremos vivir en esa gloria tuya, disfrutando la bendición de Manuel y siendo todos los días agradecidos por el regalo de la salvación.
porque es inmerecido, Señor. Es un regalo, es un don tuyo. Y nosotros por eso te damos gracias. Oro por el pastor Richard y su esposa, la pastora Luz María. Oro por cada uno de los hermanos de la iglesia Huerto de los Olivos que se inscribieron para estar con nosotros acá, Señor, recibiendo la palabra de vida para evangelizar Pucusana. Oro dándote gracias porque ya nuestra iglesia va a cumplir 3 años, Señor. El día 13 va a cumplir nuestra iglesia 3 años de haber sido establecida y de haber comenzado a dar culto juntos. Gracias, Señor, por el privilegio de la vida que es en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Los escucho mañana. Nos escuchamos a las 6 de la mañana. Tenemos oración nosotros todos los días, 6 de la mañana. Hora Perú, hora Ecuador, hora en este caso Canadá tiene la misma hora. Estados Unidos, algunos lugares tienen la misma hora. Y para los otros países, pues lamentablemente no me sé todas las horas de memoria para decirles cuál es la hora en cada uno. Pero creo que para México sería 1 hora menos, ¿no, Iliana? 1 hora menos, ¿no? Igual que para Colombia, para Argentina sería 1 hora más, para Chile 1 hora más y así sucesivamente. Porque nosotros somos una iglesia multicultural y precisamente por eso nos llamamos Latinoamérica, porque Dios está con nosotros en toda Latinoamérica. Amén. Bendiciones. Los abrazo. Saludos a sus familias y gracias por estar. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Dios los Abrazo. bendiga. Buenas Saludos, noches. saludos, saludos, Yu, que estás más contenta, Yu. Prepárate que tú vas a venir a dar clase aquí también, porque tú eres de este equipo. Amén, amén, pastor, amén. Mucho gusto, hermana Margarita. Uh. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, hermanos bendecidos.